Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Hoy traemos a Begoña González de invitada, que es socia directora en Six Hunter, consultora de recursos humanos y servicios de Real Hunting, especializada en la búsqueda y selección de cargos intermedios, alta dirección y perfiles muy especiales. A ver, Begoña, cuéntanos todo esto, porque es un montón de cosas. Hola Eva, bueno, encantada de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, nosotros en Six Hunters somos un headhunter, una consultora de selección, que lo que hacemos son mandos intermedios y directivos a nivel nacional, y ahora estamos haciendo mucho a nivel internacional. Estamos exportando talento a Latinoamérica. Eso, hoy vamos a hablar de talento, que es algo que hace falta mucho en las empresas, en las pymes españolas. Y que cada vez es más difícil de encontrar. Y que está cambiando, bueno, ahora nos contará Begoña, pero que está cambiando completamente la manera de buscar trabajo, de seleccionar personal. O sea, por un lado y por otro creo que hay muchos cambios. Sí, efectivamente, el escenario y con las nuevas generaciones, os diría. Claro, es que yo creo que por un lado está el trabajador, que ya no quiere el típico trabajo para toda la vida, que lo que busca son proyectos que le motiven, que estén en propósito, que realmente no es como antes con nuestros padres, pues mira, busco un curro que esté 40 años, me da igual, pero que me dé un sueldo. El trabajador ahora mismo no quiere eso, está buscando otra cosa. Y por otro lado, la empresa no quiere perfiles que estén muchísimos años, que se acomoden en los espacios, les da mucho miedo a la contratación, los impuestos, todo lo que conlleva. Cuéntanos un poco, Begoña, ¿cuál es el estado actual del mercado de trabajo en España? Bueno, un poco lo que apuntaba Seba, te diría que sigue habiendo gente que quiere proyectos largo plazo, sobre todo los que tienen hipoteca e hijos. Eso no nos vamos a engañar, es una realidad que el momento hippie se te pasa cuando... Claro, estamos hablando de perfiles más senior, ¿no? Eso, quizás no del joven que acaba de salir de la uni. Sí, pero en ese tipo de perfiles es cierto que ha cambiado muchísimo el escenario. Sobre todo os diría, había... antiguamente, pues cuando nosotros empezamos a trabajar, había las típicas empresas que eran deseables para todos, ¿no? Súper conocidas. Como hacer una oposición, era lo que buscaba la mayoría, que era así. Y querían trabajar en las grandes empresas del Nasdaq o de IBEX 35, donde realmente tú sabías que ibas a tener un buen sueldo y unas condiciones interesantes. Horarios interminables, pero condiciones interesantes. Pero una buena progresión. A día de hoy, yo creo que este es el driver mayor que ha cambiado, ¿no? La gente... busca mucho más una afinidad con la cultura de la empresa, con los valores, y no los que ponen en la web, sino los de verdad, ¿no? Es que es así, ¿no? Al final todos podemos poner maravillas, ¿no? Pero la realidad a veces va por otro lado, ¿no? Todos podemos poner un futbolín en la OFI, ¿no? Y decir que somos muy guays, pero luego la realidad es que nadie toca el futbolín en toda la jornada. No se atreven, esto es, ¿no? Entonces, bueno, al final... pues sí, es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo con las últimas generaciones, os diría. Y yo incluso, la sensación que yo tengo muchas veces es que las empresas ahora tienen que venderse ante el talento. Ya no hablo ante el trabajador normal, quiero decirte, en determinados puestos que no se busca tanto talento, sino un trabajo más físico, el mundo de la construcción, por ejemplo. Pero ya cuando hablas de talento, yo creo que ahora mismo es la empresa la que tiene que conquistar al trabajador, ¿no? Sin duda. Bueno, apuntabas un sector que realmente ahora está súper complicado, el mundo de la construcción. Es que ahí sí que no hay talento ninguno. No. O sea, salarios elevadísimos y muy poquísima gente. Pero más allá de eso, ahora el escenario ha cambiado de tal manera. Yo cuando empecé a hacer selección hace 20 y pico años, tú publicabas un anuncio y de la respuesta tenías candidatos. A día de hoy hay que hacer búsqueda directa, lo que se llama headhunting, en todas y cada una de las búsquedas. ¿Pero esto por qué es? Porque yo no lo entiendo. Al final hay mucha gente en paro, pero hay mucho trabajo. ¿Por qué cuesta tanto a las empresas encontrar candidatos? Pues porque el nivel de exigencia es altísimo. Todo el mundo quiere a alguien que venga a hacer exactamente lo mismo y el periodo de adaptación o de aprendizaje sea mínimo. Y por otro lado, la gente que está trabajando es mucho más exigente que era antes. Además, no olvidemos un poco la coyuntura mundial, os diría, en la que estamos, ¿no? Hay una incertidumbre económica y social. Económica, social. Sí. La gente le da pánico cualquier tipo de movimiento. A los que os decía antes que tienen hipoteca, hijos, con los que me siento bastante identificada, toda esta gente al final se piensan mucho más un cambio.
Y luego tenemos el escenario de la gente que no tiene que no tiene tantas responsabilidades, que hoy se permite elegir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está provocando todo esto es que los procesos de selección cambien y se profesionalicen mucho más, ¿vale? Claro. Esto es algo que nosotros ya venimos haciendo desde que nacimos hace 10 años, pero es cuidar mucho la experiencia de candidato. Que esto significa cuidar cada interacción con él para que tenga la mejor impresión posible, ¿no? Y que no se sienta abandonado en ningún momento, ni por el proveedor de selección o la consultora, seamos nosotros o quien sea, ni por el cliente. Al final, antes los procesos se hacían de cualquier manera, pero hoy eso ya no te lo puedes permitir. Claro, pero ahí quiero entrar yo también un poco. Antes, en las entrevistas de trabajo te encontrabas dos tipos. La que era surrealista, que eran 10 minutos de entrevista de trabajo, y la que era más surrealista todavía, porque te hacían unos procesos que a lo mejor eran 10 entrevistas con test surrealistas para trabajar en las grandes corporate, que decías, joder, macho, si es que ya casi estoy trabajando para ti solamente con la entrevista, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Una empresa que busca un candidato de talento que realmente se quiere involucrar en captar un perfil que no le vaya a abandonar en 3 meses, que al final yo creo que es un poco el riesgo que las empresas no queremos, ¿no? Tú no quieres contratar a una persona que en 3 meses te vaya a ir, porque al final la formación, todo lo que te conlleva. ¿Cómo es ese proceso de selección actualmente? ¿Qué hacéis en una entrevista? Bueno, los procesos de selección se han alargado también, porque en la mayoría, con perfiles un poco seniors, hay un caso práctico. ¿Sí? Hay un caso práctico, puede haber algún test, entrevista por competencias. Al final se trata de minimizar al máximo los riesgos y aumentar el porcentaje de éxito, ¿no? En ese match cliente-candidato, ¿no? O sea, ya lo de 2 entrevistas y te contratan... Eso ya no se estila, ¿no? No, poco habitual. ¿Y sigue siendo el salario algo fundamental en un proceso de selección? Te diría que hoy no tanto. No tanto, a ver, determinados perfiles en los que hay cero paro, pues evidentemente se permite. ¿Cuáles son esos perfiles? Pues bueno, en el mundo de la tecnología, ciberseguridad, en la construcción, perfiles sanitarios. Mecánicos también, ¿verdad? Talleres. Tengo algunos clientes que me hablan, ahora tocaremos ese tema, pero me hablan de traerse personas de Latinoamérica, por ejemplo, para oficios, para poder tener gente en los talleres, porque dicen, Eva, es que incluso con buenos sueldos, contrato a alguien, en 3 meses se me va, esto está siendo una locura y es súper difícil tener una cantera de los talleres. Nosotros oficios no hacemos, pero tengo entendido que es muy complicado. Además es muy complicado fidelizar a esa gente. Justo yo te iba a preguntar si eso es uno de los mayores miedos que hay en las empresas ahora, a eso. Meto una persona... La fuga de talento, sí, porque tú inviertes, le das una formación inicial... Se pone a viajar estos perfiles que me comentas, les hacen una oferta por 1.000 euros más y se te van. Claro. Entonces has perdido tiempo, has perdido recursos y en un perfil senior pues todavía más, ¿no? Al final hay que intentar conseguir ese match, ¿no? Cliente, candidato, proyecto, te diría. Y ahora que el mundo laboral está siendo un poco tan loco, ¿no?, con el tema de las captaciones, ¿qué valor aportáis vosotros a las empresas de cara a que os contraten para buscar perfiles? Porque yo muchas veces dices, joder, es que al final pones el LinkedIn en una publicación o la mandas por WhatsApp, oye, necesito, y con la cantidad de círculos de empresarios que nos movemos, tal, malo será que tendré claro, pero te entra mucho o poco, dependiendo de cómo sea la oferta, pero luego los CEOs no tienen tiempo para hacer entrevistas en condiciones, los responsables de departamento menos. Me imagino que todo eso es lo que vosotros acompañáis a las empresas, ¿no? Efectivamente, hay que hacer una muy buena investigación, ¿no? Que es parte de ella es la búsqueda directa que os decía. Si tú te limitas a lo que te llega, te estás limitando a un porcentaje bajísimo del mercado y se trata de buscar lo mejor disponible en el mercado en este momento, ¿no? Y eso pasa por una búsqueda a conciencia. Los candidatos de búsqueda directa además son súper exigentes. Llámame, yo hago entrevistas los sábados. Al final, si el candidato viaja, si es me un quieres, CEO. te adaptas a mí. Claro, es un CEO que viaja y me dice, mira, vuelvo el viernes por la noche, si quieres el sábado tranquilamente, perfecto. Me tengo que adaptar, no hay otra. O sea, cambia realmente. No espero a que vengas a buscarme, sino que tú vas a buscar el perfil que la empresa te ha dicho que necesita, ¿no? Haces toda esa investigación, además de luego lo que sea el proceso de selección en sí, claro. Efectivamente. Y luego además hay que estar encima de los candidatos, llamarles todas las semanas,
en fin. Y que luego habrá una parte también, o sea, yo me he dado cuenta en mi empresa que la gente es como un poco profesional a veces en estos procesos, es decir, al menos que no lo hagas con un experto como vosotros, muchas veces te dejan colgados en entrevistas, te dan, ya estás cerrando la candidatura y al final te dicen, oye, mira que no, que me lo he pensado mejor y que no me interesa. Es verdad, porque sí, pasa. Cuando hablas de talento, o sea, yo te estoy hablando de perfiles claro, lo que comenta Begoña, ya un perfil. Claro, tienen tanta oferta de empleos, sobre todo a nivel nosotros de marketing, programadores informáticos, expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad, todos estos perfiles tan techy. Esos son complicadísimos, porque además son muy complicados de fidelizar en un proceso, que eso es lo que nosotros hacemos muy bien. Cuando tú acompañas al candidato, digamos, le llevas de la mano, entre comillas, ¿no? Y le vas llamando, cada entrevista que tiene con el cliente le llamas en la media hora después, tienes un feedback súper real y súper sincero, ¿no? Entonces vas desarrollando una relación con él que te permite claramente saber cuál es el ranking de motivación de los candidatos que has presentado, pero con este tipo de perfiles IT, TX, es súper complicado porque no son tan permeables, por lo menos esa es mi experiencia. Y lo que decías de no presentarse, al final, cuanto más senior es el perfil, la gente es más seria, claro, eso es así, eso porque sí. saben que su branding personal se ve Sí, que su imagen al final está detrás claro, de todo esto. Claro. ¿Os encargáis vosotros también de contratación fuera de España para perfiles dentro de España, tanto porque vayan a ser trabajadores externos, es decir, que se mantengan en su lugar de origen y luego estén contratados desde España, como que empresas españolas se cansen de buscar en el mercado español, salga fuera y se lo traigan a España a trabajar? ¿Eso lo trabajáis? Sí, nosotros hacemos tanto selección fuera de España, sobre todo en LATAM, para trabajar en LATAM y para venirse aquí, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo mucho es exportar talento español fuera, porque aquí tenemos gente súper formada. En Latinoamérica los salarios son considerablemente más altos. El mercado... ¿De verdad? O sea, estoy totalmente asombrada. Yo también pensaba así que las eso podía posiciones ser. directivas, Claro. el mercado es mucho más competitivo y sí, creciente. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado llevé una búsqueda en México y busqué tanto en local, en México, en DF, como aquí. Presenté candidatos de ambos sitios y sin expatriación, porque al final, cuando tú te encuentras que el salario es considerablemente más alto, hay mucha gente que está dispuesta a irse y hacer carrera. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros más estamos haciendo. No tanto traernos a gente... Sé que, por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad se están trayendo a mucha gente de la TAM. Yo eso lo toco menos porque nosotros hacemos puestos más de comité de dirección. Pero ahí sí que lo que estamos haciendo es exportar talento. ¿Y os puede contratar un candidato? O sea, no solamente las empresas. Tú imagínate que yo te digo, oye, Begoña, a mí me gustaría tener un trabajo de esta forma, estas características. ¿Trabajáis de forma contraria? Bueno, yo te voy a ser muy sincera. Yo hasta hasta el día de hoy he tenido una barrera, si quieres, ética con este tema, ¿vale? Porque a mí cobrar al candidato me cuesta, y más al candidato que está en una situación de vulnerabilidad porque está en búsqueda activa. Pero es verdad que nosotros tenemos un foco en candidato muy fuerte y le dedicamos mucho tiempo al candidato, ¿no? Y hay gente con la que igual hago 3, 4 roleplays para ir mejorando su speech en entrevistas, su manera de venderse y demás. Y estamos ahora articulando un servicio, bueno, pues para esto, ¿no? Lo que pasa es que a mí me costaba un poco la idea, pero al final, bueno, pues claro, lo hace pero es todo que el yo mundo. creo que, y aparte ya no es que, o sea, no es que estés cobrando a una persona que está en vulnerabilidad. O sea, cuando yo creo que una persona se contrata a un headhunter para que le busque trabajo, es normalmente una persona que ya está trabajando y está Sí, que en una buena Claro, situación y lo que quiere es dar un salto porque si realmente cualitativo. no estás en esa situación,
Nadie la te va a pones en buscar, InfoJob, claro. me refiero, o sea, no buscas Sí. un headhunter. Cuando ya estás en una posición más alta y lo que quieres es, oye, es que mira, necesito cambiar de sector porque estoy súper saturada o porque soy CEO de una empresa y quiero tal, tener esta ayuda de vosotros, que os llegan tantas ofertas o no, o podéis, tenéis contacto con empresas que podéis desarrollar esta necesidad a la propia empresa. Oye, mira, es que tengo un candidato, tú no tienes esta claro. vacante, pero yo Pero tengo mira, un candidato sí. que es que viene del sector tal, que es CEO, que te interesa muchísimo. Y yo creo que esa perfil de headhunter al revés por el candidato también es muy Es necesaria interesante. ahora, ¿no? No, yo creo que sí. Pero es verdad que se te acerca mucha gente que está en búsqueda activa, ¿eh? Sí, ¿no? Ya. Claro. Más que gente que quiera cambiar de sector, o sea, el grueso es gente pues que ha salido por el motivo que sea, pero sí, lo estamos articulando y lo lanzaremos próximamente. Nunca los habíamos dirigido al candidato con un servicio concreto, pero sí que lo vamos a lanzar. ¿Y te has encontrado, Begoña, con muchas empresas que quieren un talento premium, pero que luego ofrecen realmente ofertas poco competitivas y cosas poco serias? Claramente, y ahí pues te diría que transparencia absoluta, ¿no? Al final a la gente hay que decirle un poco las cosas claras, tanto al cliente como al candidato, ¿eh? Al final hay que saber, hay que tener claro lo que tú estás ofreciendo a nivel no solo condiciones salariales, ¿no? Sino salario emocional, flexibilidad, etcétera, para ver qué es lo que puedes conseguir, ¿no? Y yo creo que ahí la transparencia en nuestro caso es muy importante, ¿no? Para centrar tanto a clientes como a candidatos. Y ahí os metéis a conocer bien, porque claro, el cliente me imagino que siempre dirá, no, mi empresa es súper guay, trabajar en mi empresa es genial, las condiciones son estupendísimas, somos súper flexibles, pero luego a la hora de la verdad sabemos que eso no siempre... Porque claro, al final también tenéis una imagen no solamente de cara a la empresa, sino de cara al trabajador, candidato, claro. claro. Entonces, hacéis búsqueda activa, o sea, os informáis bien de realmente cómo es la empresa, en qué condiciones laborales trabaja la gente, y cómo manejáis esta información. Bueno, nosotros intentamos reunirnos con cuanta más gente mejor del cliente, ¿vale? Por supuesto, si nos contacta Recursos Humanos o directamente el CEO, le pedimos conocer al superior de la posición, ¿vale? Porque esto es clave. Al final, en una organización puede haber muchas culturas, ¿no? El CEO puede tener una, pero puede ir por departamentos, ¿no? Con lo cual, y yo suelo pedir también conocer a algún compañero, ¿vale? Para que me cuente desde dentro cómo es su visión del departamento, cómo vive la cultura, etcétera. Y si ha habido alguien en la empresa que ha funcionado muy bien y ha salido, les pido el contacto también para poder hablar con ellos. Con lo cual, al final, cuanta más información tienes, mejor lo puedes hacer. Es que yo la pregunta que te hacía es que me hace mucha gracia al hilo de lo que hablábamos antes de el miedo que nos da las empresas formar a alguien y que se marche y tal, porque conozco empresas que te dicen eso de, no, es que yo no quiero meter a nadie porque luego le formo y se me va. Y yo siempre me pregunto, ya, pero si se te va será por algo. O sea, quiero decirte que partiendo de esa base que comentábamos antes, que ahora creo que muchas veces las empresas somos las que tenemos que vendernos para enamorar al talento, claro, si luego cuando viene, yo de lo que te he dicho que te iba a dar, tal, resulta que el ambiente de trabajo es una mierda, la filosofía que lo que tú dices, en la web ponías que éramos muy emocionales y muy tal, y luego nada, pues al final, claro, sí, la empresa tiene que trabajar también esa parte, por eso la gente se va en algunos casos. Sí, y ahí efectivamente pues es lo que diferencia a los buenos líderes de los mediocres, ¿no? El que se hace preguntas, el que tiene una buena entrevista de salida con la gente para entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y los que simplemente culpan a la gente que se va. Y ya está. Yo voy a meterme con la inteligencia artificial, Raquel. Que hoy no la habíamos tocado y ya sabes que yo, si no meto inteligencia artificial como sea, no me quedo tranquila. Begoña, la inteligencia artificial está cambiando muchísimos escenarios en todos los sectores. Me cuesta verlo un poco, cómo puede afectar la IA en la parte de recruitment de tu parte. ¿Está afectando o realmente es compleja que la IA se meta y haga preselección de candidatos o haga algo que te pueda quitar una parte o apoyarte en una parte? Es que yo creo que la IA hay que verla como un apoyo, ¿no? Yo creo que nos va a quitar muchas tareas muy repetitivas, ¿no? Es verdad que yo a día de hoy en la criba no la veo todavía, ¿vale? Probablemente esto va a ir mejorando, mejora por minutos y se podrá hacer, ¿no? Pero yo lo que no veo, a mí me ofrecen muchas herramientas, ¿no? Que permiten automatizar absolutamente todo, que eso está muy bien, ¿no? Pero al final no debemos olvidar que hablamos de personas con unas expectativas, con unos sentimientos, con unas situaciones vitales, ¿no? No sabes lo que es
cuando das con un candidato que está en búsqueda activa, eso es transitar por un desierto muy complicado. Claro, y aparte que uno de los valores más fuertes que tiene un recruitment es entender la parte emocional tanto del que pide un candidato como del propio candidato para ver que haya un match, porque al final, y esa parte emocional es súper difícil que la tenga una IA. Y luego, por otro lado, la IA no tiene acceso a los datos personales de la gente, a priori. Con lo cual No debería. No debería, con lo cual es complejo es hacer un prompt que le digas, oye, búscame ingenieros informáticos de tal, que estén, que estén en esta situación, tal. Ese dato no lo tiene la IA a día de hoy. No, yo creo que determinada criba más básica sí que puede hacer. Pero no podemos sustituir a las personas en selección, porque al final hoy ya está sucediendo en selección, hace ya tiempo, que la gente le da al botón para descartar a todos los candidatos que hemos tenido en un proceso, que es, para que os hagáis una idea, en cada Excel de búsqueda directa podemos tener 50, 100, hasta 150 candidatos contactados en diferentes fases, ¿vale? Con lo cual yo le doy al botón y se descarta a todos porque ya hemos cerrado con uno. Solo me centro en el candidato seleccionado. ¿Qué pasa con esos 149, 87? Un candidato que ha hecho 3 entrevistas personales, que se ha preparado un caso práctico, ¿creéis que merece un email de muchas gracias pero no ha sido seleccionado? Ya. A mí me parece rozando la aberración. Sí, efectivamente. Y aparte, esto, perdonar, influye la imagen de marca del cliente, porque tienes a 87 candidatos que no han sido llamados como yo esperaba. Bueno, de hecho hay muchos que en ciertos casos ni reciben ese email. Imagínate, te quedas en un limbo y te tienes que dar por autodescartado. Con lo cual yo os diría que en selección la personalización hay que retomarla y de manera urgente. Y la conexión emocional, sobre todo. O sea, por lo que dices tú, la sensibilidad de tener a alguien que está en una búsqueda activa, que a lo mejor ya roza la desesperación porque lleva un par de años en ello y no lo consigue encontrar, con perfiles altos, formados, que además dices, joder, si es que estoy súper formado, es que realmente, ¿por qué no encuentro un puesto de trabajo con unas condiciones mínimas y aceptables, ¿no? Entonces, no le puedes tratar con un correo electrónico. Gracias por tu interés, pero no ha sido seleccionado. Yo os voy a reconocer una cosa. Yo con candidatos que están en búsqueda activa, que pasas por baches emocionales, que es normal, es como un roller coaster, o sea, es una montaña rusa emocional. Y les veo que están de capa caída, yo trabajo con ellos para prepararles para la entrevista, porque al final, cuando uno transmite claro. mal... O sea, que haces una parte de coach también, sí, ¿no? Sí, yo hago con ellos roleplays, les grabo con su permiso, les hago llegar la grabación, les doy áreas de mejora, volvemos a reunirnos, lo hago hasta 3 y 4 veces. Madre mía. No, y además con lo que comentaba Begoña de la... para encontrar ese match, realmente meterte de lleno en la empresa, ver lo que hay de verdad detrás de la filosofía y tal, realmente la IA únicamente analiza los datos que tiene. O sea, la IA no inventa en principio nada, la IA toma de lo que hay en internet, de lo que hay en las webs, de lo que hay en las redes sociales. Lo que no está ahí y yo me escondo como empresa, solamente lo puede descubrir una persona en un trabajo personal, manual, de investigación, como hacéis vosotros. Realmente creo que ahí, de momento, el trabajo nos lo va a quitar. Yo, la verdad que espero, ya por un tema ético, os diría que esto no se convierta en un tema automático, porque, bueno, os diría que no puede pasar porque ya es difícil hoy cerrar procesos acompañando, siendo súper cercano, que es como nosotros somos. No me puedo imaginar lo que sería automatizando todo. Con una máquina. Cuéntanos, Begoña, de cara a los candidatos, si tú eres un candidato que estás en búsqueda activa de empleo, ¿qué consejos le podríamos dar? ¿Dónde son las plataformas donde tiene que estar? ¿Cómo se hace esa búsqueda a día de hoy de verdad activa? Pues mira, buscar trabajo es un trabajo más, ¿vale? Que a la gente esto le cuesta verlo y es un trabajo muy solitario. Yo a todo el que está en búsqueda activa le digo, no sé si practicas algún deporte, pero es el momento de hacerlo. Todos los días, endorfinas a tope, porque te vas a pasar el día mandando emails, contactando con gente. Yo te diría que las herramientas, por supuesto, el LinkedIn para perfiles medios altos, sin duda es la herramienta. Y ahí hacemos una parada primero ahí, el LinkedIn. ¿Qué tiene que tener un buen candidato en LinkedIn? Me imagino que un perfil optimizado. ¿Qué hace? Una buena foto. Por favor, no selfie. Sí, no selfie, no en la playa con un perrito saltando, no, esto no puede ser, ¿eh? Un buen currículum y sobre todo os diría, más allá casi que esto, un buen discurso. Hay gente que te cuenta lo que viene en el LinkedIn y en el currículum. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Que esto es un proceso de venta.
todos lo sabemos, tú entras en un proceso y tienes que enamorar al que tienes enfrente. Eso es. Entonces, depende de tu estado anímico. Punto número 1 para la gente que está en busca de esto, por eso os digo, deporte, motivarse a tope, alegría, cada uno como pueda hacerlo, ¿vale? Y luego tener un discurso, un buen elevator pitch, tener claro cuáles son mis puntos fuertes y contarlos de una manera o de otra con ejemplos reales, hablar de mis logros. Si yo cuento mi currículum plain, va a ser de, bueno, muchas gracias, ya te llamaremos. Claro, y ellos una vez rellenan, tienen su foto bonita, su buen currículum en LinkedIn, ¿funciona ir contactando con empresas, con responsables de recursos humanos? ¿O es mejor, estas empresas ya siempre se mueven por recruitment, por empresas como la tuya de Headhunter? ¿Cómo debería de hacerlo? Yo creo que hay que tocar todas las vías. Cuando uno aplica una posición no vale con aplicar. Si tú tienes quién es la persona que lleva la posición, porque sea una búsqueda que hace directamente la empresa, escríbele. No le escribas un párrafo de 150 líneas que no nos vamos a leer nadie. Claro. No, una cosa al grano, ¿vale? Oye, he visto esta oferta, creo que mi perfil encaja bien, te incluyo por aquí mi currículum, 1000 gracias de antemano. 2 líneas, menos es más en este tipo de cosas. Yo veo que hay gente que me manda 5 párrafos y digo, por Dios, y me quiere contar lo que ha hecho, aparte de saludarme y de todo a la vez. Claro. No puede ser así. Entonces, y luego, por ejemplo, las empresas, mi top 10, las tengo que seguir en LinkedIn, meterme en sus webs semanalmente para ver si se ha publicado algo. Conseguir a alguien que trabaje dentro para que me filtre empresas procesos que no salgan a la luz y me pueda proponer como candidatos al final. Hay que hacer una búsqueda desde todas las vías. Es un trabajo en sí mismo, como tú Sin comentas. duda. Y tienes que poner lo más importante, poner tu network a trabajar. Claro, totalmente, hacer sinergias, a buscar líneas de conexión con esas empresas con las que quieres currar, que sabes que realmente ahora mismo es relativamente sencillo, o sea, solamente por redes sociales, por reuniones empresariales, puedes moverte por ahí para buscar contactos. Claro, y a veces puede que no sepas cuál es la empresa porque estés en un, no sé, seas director financiero y te valga más o menos cualquier sector, ¿no? Tú tienes las empresas que te gustan, pero hay millones de empresas que no conoces, pues al final hacerte oír por todo tu network. Si tú tienes el amigo del amigo que es un relaciones públicas, pues es el momento de decirle a tu amigo, de tomarte oye, el café con él y decirle que lo... o la caña, si es más de caña, la caña. Lo que haga quedar falta. con él y que esta persona sepa que estás en búsqueda. Sí, porque es algo que como que nos da vergüenza publicarlo, cuando realmente ahora mismo el boca a boca funciona muchísimo. Lo que llamamos del enchufismo, que no es el enchufismo, es decir, si tú al final estás buscando una persona y conoces a alguien que tiene ese puesto, que está buscando realmente una empresa, ponerlos en contexto, y si viene por alguien referido, al final es mucho más interesante. Sin duda. Y luego yo creo que esto hay una realidad, y esto ya me voy a ir a un tema más de valores, ¿no? Que tiene que ser un camino de doble dirección. Es decir, cuando yo estoy trabajando, tengo que atender a toda esa gente que se me acerca, que está en búsqueda, que necesita un consejo, que necesita que le presente a alguien de mi LinkedIn. Tengo que contestarle. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que han sido grandes directivos, que han estado hasta arriba, yo no digo que no, se quedan en el paro y tienen tantas disculpas que pedir que no se atreven. Sí, es verdad. Entonces yo digo, lo primero es limpiar el patio, exacto, dar la cara, pedir disculpas, igual te dan otra oportunidad y te ayudan. Yo se lo digo a todo el mundo, o sea, la vida da muchas vueltas, nunca sabes con quién te vas a volver a reunir, hay que salir siempre bien de todos los lados, porque al final nunca lo sabes. Begoña, cuéntanos un poco cómo podemos contactar contigo, página web, qué tipo de empresas te pueden contactar y qué tipos de candidatos te pueden contactar. Bueno, pues nosotros, candidatos, directivos, sin duda, y mandos intermedios, responsables de departamento. Bueno, os diría que dentro de mandos intermedios y directivos, cualquier tipo de persona. Nuestra web es www.sixhunters.com y yo soy Begoña González Univaso y me tenéis en LinkedIn a un clic, efectivamente. Bueno, muy bien, Begoña, pues muchísimas gracias. Creo que nos has dado una visión bastante interesante de cómo está el mercado actual y sobre todo para nuestros oyentes, tanto empresas como candidatos, saber qué pasos tienen que dar. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos este ratito. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Gracias, Begoña. Bueno, Raquel, nos vamos ya, lo dejamos por hoy. Nos vamos, pero... Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente programa.